Sean bienvenidos al estudio bíblico de esta ocasión, pues queremos llevar un saludo muy especial a todos los estudiantes del Instituto Bíblico de la Gracia de San Miguel. En esta oportunidad me es de mucho gozo pues poder hablar acerca de la palabra de Dios y espero que ustedes también estén con la buena disposición de aprender estas verdades bíblicas que por lo general no se escuchan en cualquier instituto bíblico. Ahora es de suma importancia tener las escrituras en sus manos, abrirlas y examinarlas, como dice la palabra, que debemos de oír todo, pero hay que retener lo bueno y hay que examinarlo. Por eso les invitamos a que siempre estén con el tiempo preciso para que puedan observar estas verdades en sus casas con sus lecciones y también llenar los espacios en blancos, hacer anotaciones que son pues de los comentarios, eso les ayudaría mucho. También queremos decirles pues que en la medida que sea posible vamos a estar respondiendo algunas preguntas y por lo tanto les invitamos a ir anotando algunas dudas, porque vamos a tener algunas reuniones a través de Zoom en las cuales pues vamos a dar algunas respuestas a sus preguntas. En esta ocasión vamos a ver la lección número 15 y esta lección tiene como tema las caídas, desmayos, muerte en el espíritu y la risa santa. No son asuntos de risa. Ese es el tema que tenemos hoy día. Porque queremos hablar de algunas experiencias que algunos neopentecostales están dando a conocer a través de las redes sociales y ha sido pues muy impresionante para los incautos, aquellos que no tienen un conocimiento preciso de las escrituras. Y responderemos pues si esto es bíblico o no es bíblico, si tiene un respaldo de acuerdo a las escrituras. Pero antes queremos invitarles a unas palabras de oración. Señor Dios, gracias por permitirnos llegar hasta los hogares de nuestros hermanos estudiantes. Te pedimos que tu Santo Espíritu pueda usar la boca de su servidor, de tu siervo, Señor, y te pedimos también que abras el entendimiento, los corazones de aquellos que van a estudiar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pues como decíamos, ahora vamos a estudiar este tema, las caídas, desmayos, muerte en el espíritu y la risa santa. No son asuntos de risa. Y estamos estudiando la materia aclarando la confusión carismática neopentecostal. Y lo primero que vamos a ver es lo siguiente, la primera pregunta. ¿Cuáles son algunas experiencias carismáticas modernas? Y lo primero que tenemos es caerse, desmayarse en el espíritu. Esto lo vemos como algo ya común en las redes sociales. Vemos a hombres que según ellos, usados por Dios, pues salen en la televisión y haciendo grandes espectáculos acerca de desmayarse en el espíritu. Ahora, desmayarse en el espíritu, solamente encontramos un pasaje en las escrituras, pero no tiene que ver con una experiencia que viene de parte de Dios, sino más bien, o que sea un respaldo para los creyentes. Y como vemos, pues, si ustedes son observadores, la mayoría de gente que cae con el desmayarse en el espíritu,
siempre es hacia atrás. Pues, ¿qué dice la Escritura con respecto a esto? En Isaías capítulo 28, verso 13 dice: la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Bueno, este versículo habla acerca de caer de espaldas. Pero ¿a qué se refiere? Es la única vez que encontramos allá en Isaías 28:13 y que habla acerca de caerse de espaldas, pero tiene que ver no con una bendición, sino más bien con un juicio. Y esto es lo que debemos de tener claro, ¿no? Hay algunos pasajes en la Escritura, muchos neopentecostales los toman como referencia para respaldar sus doctrinas, pero dentro del contexto, pues habría que ver a qué se refiere. Y en este caso habla acerca de juicio, entonces por lo tanto no es una bendición. Veamos otra cosa. Lo segundo que encontramos es el Espíritu Santo es el cemento que nos une, lo más importante. Es una experiencia, ¿no?, de los neopentecostales carismáticos y ellos le llaman el cemento que nos une. Bueno, los carismáticos, para ellos dice que lo importante no es la sana doctrina, sino la experiencia personal. Y esto pues no es precisamente lo que respalda las Escrituras. Ya estudiamos acerca de las experiencias personales en otras lecciones y vemos que para tanto Jesucristo, los apóstoles y todos los hombres de Dios no usaron la experiencia para darse a conocer al mundo o para darse a conocer a todos los pueblos o naciones o los lugares donde ellos predicaron el Evangelio. Para ellos lo más importante y la autoridad final eran las Escrituras. Por lo tanto, el neopentecostalismo carismático usa la experiencia como atracción más bien para la gente y para hacer o montar su show y que la gente esté atento hacia ellos, pero no es una bendición de parte de Dios. Vemos también, por otro lado, está la risa santa. La risa santa. Bueno, y son hombres que dentro de las cruzadas o de los programas de televisión, y los encontramos pues allí haciendo espectáculos, ¿no? Por las predicaciones del pastor o del líder que está enfrente de ellos, muchos empiezan a reírse sin poder detenerse. Bueno, una pregunta que debemos de responder aquí, bueno, ¿es mala la risa? Pues claro que no, la risa no es mala, al contrario. La risa inmuniza contra la depresión y la angustia. Cuando una persona se ríe, está deprimido, tiene angustia, entonces reírse es bueno. Segrega la adrenalina, la cual potencia la creatividad y la imaginación. Eso indica que no es mala. Por lo tanto, los creyentes debemos de reírnos. Pero vamos a ver más adelante qué es lo malo de todo eso. Al reír, el cerebro hace que nuestro cuerpo segregue endorfinas, sedantes naturales del cuerpo, similares a la morfina. Esas segregaciones que actúan como drogas naturales que circulan por el organismo resultan cientos de veces más fuertes que la heroína y la morfina. Además, son gratuitas y no tienen efectos secundarios. Por eso, 5 o 6 minutos de risa
continua actúan como un analgésico. Eso significa que es bueno reírse. Al reírnos estamos haciendo ejercicio. Con cada carcajada se pone en movimiento cerca de 400 músculos, incluidos algunos del estómago, que solo se pueden ejercitar con la risa. Actúa como un masaje la columna vertebral y cervical, que es donde, por lo general, donde se acumulan tensiones. Se estiran al reírnos y estimula el brazo y se eliminan toxinas. Nos limpia al reírnos, se lubrica y limpian los ojos con las lágrimas. Las carcajadas hacen vibrar la cabeza y se despejan la nariz y los oídos. Cuando nos reímos, entra el doble de aire en los pulmones y se oxigena la piel. Con esto se desmiente la idea de que la risa provoca arrugas en el rostro. Al contrario, la tonifica. La risa nos da felicidad, además de favorecer en la producción de endorfinas. También hay más encefalinas en el cerebro, ambos neurotransmisores cuya función es combatir el dolor. Por eso es bueno reírse. Bueno, esto es una investigación más acerca de los resultados de que la risa pues no es mala en sí. Bien, pero ahora, si alguien pues podría decir, bueno, entonces ¿qué de malo tienen que los carismáticos se rían en una cruzada o en un programa de televisión o en una de sus actividades? Pues vamos a estudiar entonces todo esto y vamos a ver por qué realmente no es aceptable de parte de Dios. Bien, sonreír es saludable, pero la risa santa no es un asunto de risa. El fundador del movimiento carismático dijo: mientras tanto esté ocurriendo algo, no importa si viene de Dios o del hambre o del diablo. Ahora entonces significa que no están fundamentados en las Escrituras. Simplemente si algo ocurre como eso, para ellos es bueno. Entonces debemos estudiar detenidamente acerca de esto. Y cuando ellos empezaron a tener estas experiencias carismáticas, si es que son carismáticas porque no provienen de Dios, uno de ellos dice que la noche que comenzó a predicar acerca del infierno, y la risa comenzó a llenar todo el templo. Es decir, que la predicación acerca del infierno les dio risa a todos los que estaban viendo. Ahora, el problema es si ellos si no están seguros de su salvación, y la mayoría de carismáticos dicen que están luchando para salvarse y no están seguros de su salvación. Entonces, no debería darles risa la predicación del infierno, sino más bien un razonamiento que los lleve a reflexionar acerca de esto, porque el infierno es verdadero y los resultados desastrosos. La Biblia habla de la risa, pero no de la risa santa. En Génesis capítulo, vamos a ver. Bueno, aquí tenemos esta imagen que podría ayudarnos a entender. La risa es saludable, ¿no? Todo el mundo se ríe. Ahora la Biblia habla de la risa. Pues en Génesis 17 dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir.
Bueno, aquí vemos que este hombre se rió debido a que le dieron una noticia que él y su esposa iban a tener un hijo. Pues la edad que ellos tenían al recibir esta noticia, pues les provocó risa, ¿no? Pues a esa edad ya tanto el hombre como la mujer están, pues quizás con una edad que ya no pueden procrear. A las mujeres se les ha ido el periodo menstrual y sin periodo menstrual no pueden concebir. Y por eso les dio risa. Veamos también en el Génesis 18:12, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Entonces, vemos aquí que la edad para ellos se les causó risa porque pues para ellos humanamente ya no estaban en edad de poder procrear familia. Veamos también el Salmo 126, versículo 2. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestras lenguas de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Entonces vemos aquí que el Salmo 126 está diciendo que la boca se llenará de risa. Pero ahora, ¿por qué? Porque grandes cosas ha hecho Dios en medio de su pueblo. Por lo tanto, eso puede causar gozo, alegría y hasta llegar a reírse cuando Dios está en armonía con aquellos que le buscan, con sus hijos, con aquellos que tienen esa relación personal con Él. Eclesiastés capítulo 2, versículo 2 dice, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? ¿De qué sirve esto? Bien, entonces vemos aquí que también este versículo nos ayuda a entender que muchas veces la risa puede, como dice en Eclesiastés 2:2, el tal parece que los que practican la risa santa son locos. Según ese versículo, ¿no? Son locos, ¿por qué? Que no tienen ningún caso, un respaldo que les pueda ayudar espiritualmente para la gente. Veamos otra cosa, el vómito santo, el vómito santo. Veamos acerca de esto, ¿qué implica esto del vómito santo? Esto es una aberración. Todos los pasajes de la Biblia que hablan de esto se refieren a algo abominable, nunca como algo santo. Eso es lo que podemos percibir a través de lo que ellos hacen. Algunos versículos que nos pueden ayudar a entender esto. En Levítico 18, 25 al 28, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Ahora, entonces, este versículo, pues, nos indica que Dios no está de acuerdo con este vómito santo. En Levíticos dice que cuando la tierra fue contaminada, vomitó sus moradores, es decir, aun si la tierra no acepta pues estas aberraciones, mucho más debería de aceptarlas los creyentes, las iglesias que son bíblicas, o aquellos que entendemos bien la palabra de Dios, porque si aún para Dios la tierra no debe de aceptar cosas que arruinen la misma tierra, mucho menos aquellos que arruinen la sana doctrina. Veamos otro versículo. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vómito
como vomitó, a la nación que la habitó antes de vosotros. Ahora entonces, esta es una referencia a los cananeos, tan corrompidos por sus costumbres, que la tierra asqueaba y los vomitó para que los israelitas la poseyeran. Entonces, ¿está de acuerdo Dios con el vómito? Pues vemos que no. Aquí estas ilustraciones nos pueden ayudar a entender cómo Dios rechaza y es repugnante para Él aquellas actitudes que arruinan las cosas, y sobre todo si arruinan su palabra y se arruinan la sana doctrina. Veamos lo que dice Proverbios 26:12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Mas esperanza hay del necio que de él. Bueno, aunque este versículo dice que solo los necios pues podían aceptar tal cosa. ¿Por qué? Porque a muchos le repugna a otros, pero el necio se deleita en la necedad. Por lo tanto, significa que nosotros debemos de ver todo esto del vómito santo como algo necio de parte de los predicadores, los pastores y las iglesias que están practicando esto. En Isaías 19:14, Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambaleaba el ebrio en su vómito. Veamos aquí que Egipto se distinguía por su sabiduría, pero aquí sus hombres sabios y oficiales fueron engañados. La verdadera sabiduría solo puede provenir de Dios, no del hombre. Por lo tanto, vemos aquí que Dios rechaza pues todas estas prácticas. Ahora vamos a pasar a estudiar la bendición de Toronto y del movimiento pentecostal. Bien, lo primero que encontramos es que comenzó en enero de 1994 en Toronto, Canadá. Y por eso le llaman la bendición de Toronto. Ahí nació el movimiento de la risa santa en 1990. También se le llama el movimiento pentecostal de la lluvia tardía. Aquí la gente aúlla como perros, grita, corren por el salón, la gente ríe sin control por horas, y todo esto lo hacen supuestamente bajo el control del Espíritu Santo. Pero ya estudiamos acerca de los dones espirituales y hablábamos que el Espíritu Santo tiene el control de los profetas. Así que si esto, pues muchas veces ellos lo respaldan con decir que ellos no pueden controlar todo eso y que esta bendición proviene de Dios porque ellos no lo pueden detener y es el Espíritu Santo que los impulsa a hacerlo. Pero no es cierto, es falso, porque la Biblia dice que el Espíritu tiene control del predicador, del profeta. Entonces significa que esto es un engaño. ¿Qué será lo próximo? Una pregunta que debemos de hacernos. ¿Qué será lo próximo? Bueno, cualquier cosa. La imaginación del hombre para la maldad no tiene límites. Pueden ocurrir una y otra vez otras cosas dentro de estas iglesias pentecostales. Por lo tanto, necesitamos examinarlo, estudiarlo y si no es bíblico, rechazarlo. Vamos al siguiente punto. Nos advierte la Biblia acerca del movimiento de señales y prodigios. Pues claro que sí.
Claro que sí. En Mateo capítulo 12, 38 al 42. Vamos a ver si aquí están los versículos y vamos a leerlos. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. En el versículo 38 ellos le dicen maestro, que en hebreo significa rabí. Ahora, instructor o doctor. Este título tiene gran prestigio en la cultura judía. Es el que enseña a los discípulos la Torá, la ley, refiriéndose usualmente a todo el Antiguo Testamento. Se llegó a considerar con más grande honor que al mismo padre de familia. Por supuesto, este título dado a Jesús por los escribas y fariseos no era sincero, tal vez sarcástico o para complacer a las multitudes. La palabra señal, allí dice en el versículo 39, dice, respondió, en el versículo también 38 dice, maestro, deseamos ver de ti señal. Ahora, la palabra señal viene del griego y es semeión, o significa milagro. Los judíos esperaban que el Mesías hiciera milagros cuando lo pidieran, pero ellos ya habían visto suficientes milagros y aún así ya habían decidido no creer en él. En el Evangelio de Juan encontramos que en el capítulo 20, versículos 30 y 31, que todas estas señales serán hechas para que los seguidores de Cristo pudieran creer y para que creyendo tuvieran vida eterna. Era el propósito. Y Jesús había hecho señales. Por lo menos en el Evangelio de Juan aparecen 7 señales, 7 milagros, porque a Juan no le interesaban tanto los milagros, sino dar a conocer que Jesús era el Hijo de Dios y para que la gente creyera en él. Pero él sanó, algunos enfermos, hizo el milagro de la conversión del agua en vino, sanó un paralítico, hizo que también algunos muertos revivieran, algunos enfermos fueran sanados. Entonces vemos aquí que verdaderamente los judíos habían visto muchas señales, pero aquí ya vamos en el ministerio de Jesús avanzado, y por eso en el capítulo 12 vemos que de Mateo 12, Jesús le responde que no verán señal, porque han decidido rechazarlos. Ellos rechazaron a Jesucristo y por lo tanto no recibirían señal. Bien, hay gente que dice, si yo veo un milagro voy a creer, pero los milagros no convierten a nadie ni pueden salvar a nadie. Solo el Evangelio de la gracia de Dios y la fe en Jesucristo pueden hacerlo. En el versículo 39 Jesús les llama malos y adúlteros a aquellos que pedían señal. Malos y adúlteros. ¿Y por qué le llaman malos y adúlteros? Porque ellos precisamente habían rechazado a Jesucristo. En el versículo 40, porque como estuvo Jonás en el desierto del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación
y lo condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. En el versículo 40 al 41, los hombres de Nínive, aunque eran paganos, se arrepintieron, cambiaron su manera de pensar. Al escuchar el mensaje de Jonás, un hombre nada más. En cambio, los judíos tuvieron el privilegio de escuchar a Jesús, el Hijo de Dios, que tenía más poder y autoridad, y no se arrepintieron. Jesús era mayor que Jonás. En el versículo 42, la reina de Saba viajó una gran distancia para ver a Salomón, rey de Israel, y aprendió de su gran sabiduría. Este pasaje lo pueden estudiar ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 10, del 1 al 10. Esa mujer gentil reconoció la verdad de Dios cuando se la presentaron. En cambio, los líderes religiosos judíos no reconocieron la verdad a pesar de que la tenían delante de ellos. Jesús era mayor que Salomón. Jesús era mayor que Salomón. Bien, vemos aquí entonces que la Escritura nos advierte, ¿no?, acerca de estos movimientos de señales y prodigios. En Mateo capítulo 24, 4 al 5, encontramos respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañará. También en el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fueran posible, aún a los escogidos. La palabra mirada en el griego es blepo, vigilar, guardarse de fijarse en. Ahora, la palabra también engañe viene del griego planao, o sea, significa extraviar, descarriar, seducir, andar errante. Siempre que miramos señales, nos volvemos más susceptibles de ser engañados, extraviados. No busquemos señales mirando a otros, fijémonos nuestra mirada en Cristo. En el versículo 5, como en el versículo 24, dice: esta es una señal para los últimos tiempos. Pero siempre ha existido muchos impostores o falsos cristos que harán señales y milagros, lo cual demuestra que no todos los milagros provienen de Dios. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 3 al 5 y en el 11 al 13 leemos: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os he predicado, o si recibe otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que había aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Bien, veamos aquí algunas cosas importantes también en este versículo. Sobre todo en este versículo 3 al 5, la falsa enseñanza se distingue por una cristología falsa y un espíritu en contradicción a la verdad del Evangelio. Satanás engaña con astucia. Muchas enseñanzas parecen de Dios, sensatas y poderosas por las señales,
pero no debemos creerlas, porque es la obra de Satanás. Veamos ahora en otros versículos, en el versículo 11 y 12, ¿por qué? Porque no amo, Dios lo sabe, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pues en estos versículos los falsos apóstoles no son algo nuevo. Disfrazar viene de la palabra griega mestaquematizo, que significa cambiar de forma o aspecto. ¿Y cómo se disfrazan los falsos? Veamos esta ilustración, los falsos apóstoles. Bueno, esta se disfraza como oveja, pero es un lobo. Y aquí igualmente, ¿no? Veamos otra. Un pastor, un falso pastor, un falso apóstol, un falso profeta puede estar en el púlpito de una iglesia. Claro que sí. ¿Y puede engañar a la gente? Claro que sí, porque ellos se disfrazan. Y la palabra disfrazar es precisamente cambiar de forma o aspecto, es decir, que ellos no son verdaderos apóstoles o verdaderos pastores, pero como que si lo fueran, y engañan a la gente a través de sus predicaciones, sobre todo aquellos que no han madurado en su fe, que no estudian la palabra de Dios, aquellos que no conocen las verdades esenciales de la Escritura. En 1 Tesalonicenses 2, del 1 al 9 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora, en el versículo 9 sobre todo dice que el anticristo hará grandes señales, prodigios y milagros engañosos. Veamos aquí la parte que resta del pasaje. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Bien, entonces en este pasaje de 1 Tesalonicenses 5 del 20, vemos aquí que el anticristo va a engañar a la gente. Y vemos al hombre de pecado, al anticristo, pues engañando, y lo que sabemos con respecto a él es que en el tiempo de la tribulación, él se sentará en el templo buscando que le adoren. Y muchos de estos falsos apóstoles, falsos predicadores, engañan a la gente con astucia, porque ya está en acción el ministerio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, aunque se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, en gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces vemos aquí que esta es la obra de Satanás, y cuando surgen movimientos
carismáticos, neopentecostales o movimientos que no estén en concordancia con la Escritura. Esa es la obra de Satanás, queriendo detener el plan de Dios, queriendo detener lo que Dios ha establecido para llegar al final de los tiempos con su plan. Bien, entonces, una pregunta: ¿a qué nos conduce estos versículos? A estar alerta contra el engaño de los sanadores, milagreros y la falsa enseñanza. A estar alerta contra el engaño de los sanadores, milagreros y falsos, o las falsas enseñanzas. Esto debemos de tenerlo mucho en cuenta, ¿no? Bien, esto de estar alerta, pues todo debe de ser probado por las Escrituras y por lo tanto debemos de ir versículo por versículo, vez tras vez, tratando de encontrar la verdad. El Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Todo debe de ser probado por medio de la Biblia. Nuestro pensamiento en cada área de cualquier doctrina debe de estar en la Biblia. Debemos de tenerlo ahí en las Escrituras. Debe de ser probado por medio de la palabra de Dios, no en otra cosa, porque nosotros, nuestra autoridad final es la Escritura, es Dios hablando a través de ella, y eso es lo que debemos de creer. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Miren lo que dice este versículo: no les ha amanecido, si no dijeren conforme a esto. ¿Al quién? Al testimonio de Dios, al testimonio de la palabra de Dios, es porque no les ha amanecido, es decir, están a oscuras todavía. Aquel que no le ha amanecido está a oscuras todavía. Bien, veamos otra cosa. En 1 Tesalonicenses 5, 21, 22 dice: examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Entonces, esto nos lleva a que necesitamos examinar las Escrituras. En las Escrituras no solamente vamos a encontrar algunas, quizás todo lo que nos pareciera solo beneficioso para nosotros, ¿no? Vamos a encontrar también aquello que no beneficia al creyente. Pero por eso nos manda a examinarlo. Debemos de retener lo bueno y desechar lo malo. Debemos de abstenernos de toda especie de mal. Eso indica que debemos de escuchar a las personas, examinar lo que dicen, y si es bíblico hay que aceptarlo, si no es bíblico hay que desecharlo. ¿Qué enseña la Biblia acerca de caerse, desmayarse en el espíritu? Uno de los protagonistas de este movimiento, ves ahí está Cash Luna, ¿no? Que en esa imagen, haciendo, ¿verdad?, este ejercicio de botar a la gente, de desmayarse. 7 pasajes son usados por los carismáticos para encontrar el apoyo de las caídas. Vamos a ver cuáles son. Génesis capítulo 2, 21 y 22. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y ellos toman como base: hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, bueno, vemos ahí que Dios hizo la obra de hacer una mujer de las costillas de este hombre. Veamos otro pasaje.
Otro pasaje. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo. Oiga, fíjense bien en este versículo. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. ¿Hacia dónde es postrarse de su rostro? Hacia adelante en señal de adoración. Ahora, tomen en cuenta esta parte de este versículo, porque más adelante vamos a hacer algunas aclaraciones. Y en Mateo 28, 1, 4, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardaba y temblaron y se quedaron como muertos. Ahora entonces está hablando aquí en este pasaje que un ángel del Señor descendió del cielo y removió la piedra y se sentó sobre ella. Ahora, y su aspecto era como de un relámpago, y su vestido blanco, y de miedo de los que guardaban, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Ahora, ¿quién eran los guardas? Eso es lo que debemos de analizar aquí. ¿Quién eran los guardas? ¿Eran creyentes? ¿Eran salvos? Bien, vamos a ver otra cosa aquí. Juan 18, 3 al 6. Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Oiga bien, ¿estos alguaciles eran creyentes? Esa es una pregunta importante que debemos de hacerlo. Retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Cómo cayeron estos? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Pues analícelo profundamente. ¿Hacia atrás? Bien, entonces en el Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículo 1 al 5, Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Judas, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Ahora, cayendo en tierra. Fíjense bien que Pablo, cuando vio el resplandor de luz del cielo cayendo en tierra. Bien, póngale mucha atención a esto.
que es uno de los versículos que toman los carismáticos como base. Bien, entonces, cuando Saulo oyó la voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar contra el aguijón. Hechos capítulo 10, 9 al 11. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo se sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Bien, pues vemos primero que allí en Hechos de los Apóstoles a Pedro le vino un gran éxtasis. Y en el capítulo 10, pero ahora vamos a ver Apocalipsis, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y aquí estamos hablando, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora entonces, y hay muchos otros pasajes, pero vamos a hacer algunas observaciones bíblicas también. Vamos a hacer algunas observaciones bíblicas. Ya vimos estos versículos. ¿Qué son los que toman como base? Bueno, vamos a ver. En la Biblia, mientras la respuesta normal del ser humano ante un encuentro divino era caerse hacia adelante en adoración o temor, inmediatamente se les decía que se pusieran de pie, que se pusieran de pie. Ahora los carismáticos neopentecostales que caen, ¿hacia dónde caen? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Si usted lo ve en los medios sociales, en la televisión, los va a ver que caen hacia atrás. Es más, siempre están dos personas esperándolos en la caída para que no se golpeen y les ayudan a caer al suelo. Entonces esto es importante, hacer esta observación. Ezequiel 2, del 1 al 2, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró en el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Vemos también en este versículo que este hombre estaba sobre sus pies, es decir, estaba de rodillas, su cuerpo estaba sobre sus rodillas y entonces cuando en esta posición este hombre estaba, entonces ¿qué es lo que pasó después? Bueno, la orden fue que se afirmara en sus pies. Entonces significa que se levantara y se pusiera de pie. Ahora la pregunta es, ¿le ayudó a alguien a ponerse de pie? ¿Le ayudó a alguien a ponerse de pie? No, claro que no. Se puso de pie simplemente solo, igual que lo que vimos en Ezequiel. Entonces vemos ahí que estos pasajes en Ezequiel capítulo 2, versículo 1 al 2, vemos que se puso de pie solo sin ayuda, pero los carismáticos necesitan que les ayuden a ponerse de pie. Tomen en cuenta esto. Ezequiel 3:24, entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies
y me habló y me dijo, entra, enciérrate dentro de tu casa. Dice que el Espíritu entró, el Espíritu en mí, y me afirmó sobre mis pies, es decir, que la fuerza le provino del Espíritu y se puso de pie. ¿Quién le ayudó? ¿Alguna otra persona? No. Daniel 8:18, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Oiga bien, sobre su rostro hacia adelante. Y él me tocó y me hizo estar en pie. Ahora entonces, solamente dice que lo tocó y lo hizo estar en pie. Y la caída fue hacia adelante, no hacia atrás, porque eso es lo que estamos observando. En Mateo 17, 6 al 7, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros. Entonces, y tuvieron gran temor hacia adelante, se postraron, postrarse es hacia adelante. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Levantaos y no temáis. Ahora aquí nadie les ayudó a ponerse de pie, simplemente se levantaron. Es decir, no necesitaron ayuda y se postraron hacia adelante. En Hechos 9:6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Ahora entonces vemos aquí que el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. ¿Le ayudó el Señor a levantarse? No, él solo se levantó y estaba postrado. La pregunta, las personas que hoy en día se caen en el espíritu, ¿se levantan enseguida? No, porque ahí está el otro fenómeno, tienen la pega santa y vamos a verlo también. La respuesta, no. Hay algunas personas por varias horas en el suelo. No, hay algunas personas pasan horas en el suelo. Nadie los puede levantar. Número 2. En la Biblia los amigos de Dios normalmente se caen hacia adelante. En adoración, sin rastros de risa histérica o convulsiones, mientras que los enemigos de Dios se caen hacia atrás y sin que alguien esté atrás de ellos agarrándoles. Vamos a ver algunos versículos aquí. Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Bien, entonces lo que vemos aquí no dice que cayó riéndose histéricamente, una de las cosas, ¿no? No dice que cayó riéndose histéricamente. Ahora, y otra de las cosas que vemos aquí en Juan 18:3, Judas pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos fue ahí con linternas y antorchas y con armas, pero Judas, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy, y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Fíjense bien, retrocedieron y cayeron en tierra. ¿Hacia dónde cayeron estos? Eran enemigos de Dios y eran enemigos de Cristo y ellos cayeron hacia atrás. Pregunta, ¿las personas que se caen en el espíritu hoy en día se caen hacia adelante o hacia atrás? Hay personas que les sostienen al caerse. Número 3.
En la Biblia estos encuentros divinos eran extremadamente limitados y muy distintos de los que suceden hoy en día, los cuales son repetidos frecuentemente. Veamos algo. ¿Qué es lo que usted debe aprender de esto? Según Colosenses capítulo 2, 18 al 19. Mirad que nadie os engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, el echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en una cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, que es en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece por el crecimiento de Dios. Bien, entonces, según este pasaje, hay debemos de leerlo detenidamente, y la primera cosa que nos llama la atención aquí en el versículo 8 es que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Usted debe de tomar en cuenta que todo este movimiento neopentecostal y las prácticas son un engaño, y no debe de sorprenderlo a usted, que conoce la verdad de la palabra, porque los hombres este tipo de gente tratará de influir con sus filosofías dentro de las iglesias que son sanas, y sobre la mente de los predicadores que tienen una doctrina sana. Pero en el versículo 10 dice algo importante también: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Necesitamos algo más nosotros? No, claro que no. Ya tenemos todo lo que necesitamos, por lo tanto no necesitamos tener experiencia de ninguna clase. Todo lo que la Escritura nos da es suficiente, y todo lo que tenemos en Cristo es suficiente. Tenemos la salvación y la vida eterna. Tenemos todas las bendiciones espirituales, y eso es suficiente. Él nos ha dado una vida nueva en Cristo Jesús. En la posición que ocupamos está completa, ya no necesitamos algo más. Las experiencias son un engaño, y la Escritura nos manda a que no las tomemos en cuenta.
esas experiencias porque nos van a separar de la verdad que es Cristo. Llegamos al final entonces de la lección y espero pues que les sirva de mucho en su conocimiento pues acerca de este movimiento neopentecostal que está afectando mucho a las iglesias hoy día y que ligada con otros movimientos pues se están fortaleciendo cada vez más. Pero usted no debe de ansiar ni desear nada, porque ya lo tiene todo. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con ustedes. Que el Señor les bendiga. Amén y amén.